Muy buenas noches, Federico Núñez Burgos. Gracias por estar aquí. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Andrés? Bien, bien, muy bien. ¿Contento? La verdad es que muy contento. Después de un trabajo arduo que tuvo la UCR, de mucha militancia, además política. Sí, ¿no? te diría que, digamos, la semana pasada, como bueno, mucha gente sabe, se hicieron las elecciones internas del partido, elecciones internas que después de varios años pone fin al ciclo de las intervenciones, llamamos nosotros, un ciclo que llevó 3 interventores diferentes, con performances distintas, con resultados diferentes, digamos, y que bueno, llegó, digamos, la última etapa, y en este momento el radicalismo de Salta se encamina directamente a la normalización. Digo se encamina porque las elecciones se realizaron elecciones en algunos departamentos, entre ellos el departamento de la capital, en donde la lista que nosotros integramos salió victoriosa, realmente un reconocimiento muy lindo por parte de nuestros afiliados, por parte de los amigos, en esta que es, digamos, un voto de confianza, le llamamos nosotros, ¿no? Un voto de confianza para reencontrar 2 dimensiones básicas en el radicalismo. La primera de ellas es la unidad interna. Y cuando digo unidad, no me refiero a que todos pensemos igual, sino claro, por lo menos generar estos espacios de discusión racionales, razonables, dentro de los, digamos, dentro de la lógica, claro, del disenso. Sí, sí. Y por otro lado, digamos, encontrarle, en función de esto, el camino que la Unión Cívica Radical en Salta tiene que tomar. Estamos en una etapa muy interesante a nivel nacional, un momento en donde recién planteabas con de San Román estas, digamos, dificultades por las cuales va atravesando la política económica nacional, y yo te diría la política social inclusive nacional, y este aluvión que de alguna manera cae en nuestra provincia. Algunas cosas se hicieron bien, otras cosas no se hicieron tan bien. Y el radicalismo tuvo la posibilidad de mirarlas a estas cuestiones y indudablemente, digamos, tenemos que haber aprendido de esto. Todos hablan de continuidad con cambio, ¿no? En general todos dicen continuidad con cambio. Seguramente ningún candidato habla de refundar nuevamente la Argentina, ¿no? Sino que, bueno, hay cosas que hay que ver que se han hecho bien, seguramente se ponderarán arriba de la mesa y se pondrán en consideración también de la sociedad. Vos sabés que las historias de refundaciones son tremendas, digamos. Hemos tenido procesos de refundación, ¿no? Digamos, procesos refundacionales. Hasta cambiar la capital. Ahora salió también Julián Domínguez diciendo la capital tiene que ser Santiago del Estero. Entonces, digo, estos procesos refundacionales a la Argentina la han llevado al desencuentro, digo, ¿no? Todo lo que se hizo antes está mal, todo hay que olvidarlo, todo hay que tirarlo por la ventana y empezamos de nuevo. No puede ser que la Argentina comience cada 4 años de nuevo. Recién hablaba quien es presidente de la Cámara de Comercio de Metán, y fíjate una cosa que indirectamente me parece a mí que están pidiendo los industriales, los productores, los inversionistas, los trabajadores. 2 o 3 líneas básicas: estabilidad, claro, estabilidad, y el Estado que se transforme en un espacio de estímulo para garantizar esto que decían recién. Saquemos la plata del colchón y apostémosle a la Argentina, apostémosle a la inversión. Hoy es mucho más. A la gente dice, bueno, ¿y por qué se va al dólar? El pequeño ahorrista, ni siquiera estoy diciendo el magnate multimillonario, el pequeño ahorrista, ese como vos, como yo, que de golpe se encontró con 100 pesos a fin de mes que le sobró y dice, ¿y ahora qué hago con esto? Y capaz que va a comprar dólares y te sentís mal haciendo eso. Pero ¿y cuál es el plan B, digamos? Dejarlo en pesos, a los 15 días está licuado, o digamos, ponerlo en un banco, bueno, con que inseguridad. Fue un poco eso, Federico, ¿no? El planteo era, si tienen plata, gástenla rápido. Pero lo que pasa es que no todo el mundo tiene de golpe la verdad de decir, bueno, a ver, no es lo mismo tener un dinero ahorrado para hacer una obra, una construcción, para comprar un vehículo, es decir, no siempre. Fíjate qué interesante esto. Nosotros desde el radicalismo, aún en la intervención y aún en las disidencias, había algunos puntos digamos, en los cuales la mayoría de los radicales estábamos de acuerdo. Poníamos en duda, o mejor dicho, planteábamos el límite del crecimiento vía consumo. ¿Qué es lo que decíamos? Lo que de alguna manera está planteándose. El crecimiento vía consumo provoca un cuello de botella de largo plazo. En el mediano plazo está bueno, créditos más o menos blandos para el consumo. Me compro 15 botellitas de esta, 25 televisores, media docena de computadoras, cambio cada 2 o 3 años mi computadora, fantástico. Sin embargo, ese crecimiento por consumo, si no viene de la mano de un crecimiento por inversión,
empezamos a tener claro, problemas. Bueno, ahí es lo que faltó en la Argentina. Y es lo que está pasando en la Sí, Argentina. sí. Se han malaprovechado los años del viento favorable, de la soja. Nos hemos transformado, lamentablemente, en un país sojero dependiente. Si la soja está alta no y va la bien. cosecha va bien, el Estado tiene plata para distribuir, supuestamente. Exactamente. Y fíjate que una hipótesis muy, muy fuerte de trabajo es que justamente los países, básicamente agrícolas, pueden tener altas tasas de crecimiento con una incapacidad manifiesta de distribución de la riqueza. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Cobramos mucho, pero distribuimos poco. Claro. Entonces, el Estado que ha tenido que hacer urgentemente, o el gobierno que ha tenido que hacer, llevar adelante procesos de planes sociales que se terminan yapando con nuevos modelos de planes sociales. Y entonces uno dirá, ¿y están mal los planes sociales? No, no están mal los planes sociales. Son planes de emergencia. Había gente que necesitaba comer, Claro, había gente que necesitaba sobrevivir, había gente que necesitaba asegurarse el destino de sus hijos, y bienvenidos entonces los planes. Ahora, cuando ya sobre el plan tenemos que plantear un nuevo plan, o sea, sobre el subsidio tenemos que plantear un nuevo subsidio destinado a subsidiar lo que hemos sido incapaces de reproducir, que es riqueza genuina, digamos, ahí es donde empezamos a tener problemas. Y en eso, fíjate, Federico, que estamos de acuerdo todos, digamos, todos los partidos políticos. Yo creo que hoy, cuando ponen este tema arriba de la mesa, salvo el kirchnerismo duro, que se queda pegado a un relato que justifica un modelo que está haciendo agua, porque cuando uno dice, me ocupo de los planes, pero tengo más de un 30% de inflación, ese es el impuesto a la pobreza más alto, digamos, porque es una fábrica de generar más pobres la inflación. Entonces eso me parece que es tremendo, ¿no? Porque tampoco aparece una medida que diga, no, bueno, a ver, yo tengo que atacar esto porque quiero parar bueno, y sin embargo no se hace. Claro. Pero digo, porque la lógica del sistema no lo permite. Dos elementos, diríamos, señales de alarma en la Argentina. Una, lo que es el impuesto a las ganancias. El impuesto a las ganancias que afecta hasta a los docentes universitarios, ¿no? Sí, por eso. Y no es que los docentes universitarios sean multimillonarios, los docentes universitarios. ¿Sí? Por un lado. Y por otro lado, el proceso inflacionario. Estas dos señales de alarma que yo te hago referencia, lo que producen es una transferencia de recursos hacia los sectores más acomodados. Porque no es que el Estado utiliza para la redistribución. Está bien, utiliza para financiarse. El impuesto a la ganancia financia, digamos, al subsidio, digamos, indirectamente. Sí, está bien. Sin embargo, la inflación le quita de nuevo los dos, motivo por el cual, digamos, fue una suma cero, no ganó nadie. Sí. Y acá, fíjate, Andrés, que yo creo que este es el desafío del radicalismo que viene. Ajá. No solamente en Salta, sino el desafío del radicalismo a nivel nacional. A ver, contanos eso, porque es importante saber qué opinan hoy los radicales de estas cosas. Digo, nosotros teníamos algo de lo cual sentirnos orgullosos en Argentina. Y esto era nuestro esquema de organización de la sociedad. Una sociedad que, a diferencia de muchos de nuestros países vecinos, que hoy son potencias mundiales, nosotros podíamos demostrarles que estábamos en condiciones de mejorar la capacidad de distribución del ingreso. Que no hacía falta que haya muchos ricos y pobres muy pobres, sino que en el medio había una clase media, un sector medio, como la mayoría de nosotros, que podía levantarse y asegurarse que mañana nuestros hijos iban a ir a la escuela, seguramente estudiaban en niveles medios y seguramente alcanzaban el nivel superior, porque podían ir a la universidad, porque... La famosa movilidad social ascendente que había. Esa es la característica de la Argentina, esa es la característica del argentino, ese es el sueño. Bueno, eso fue la Argentina, ¿no? Fue el sueño, te diría, que de Irigoyen y Perón, porque los dos generaron esa posibilidad de inclusión verdadera. Era como que vastos sectores que estaban afuera se sintieron que tenían una forma de entrar a un circuito económico, social. Y eso es tan distinto a lo que se planteó en estos años. La Argentina está dividida, está partida, digamos. Y fíjate qué interesante la referencia que haces. Irigoyen y Perón, más allá de que después uno podrá decir, está planteando la alianza, ya están discutiendo la alianza, ¿no? Irigoyen y Perón plantearon la inclusión. Fíjate que en ninguno de los dos casos se hizo con subsidio. Ni con deuda externa. Irigoyen lo hace con el desarrollo de yacimientos petrolíferos fiscales, con el desarrollo de la marina mercante, lo hace con el desarrollo, digamos, de los convenios con los trabajadores, que en ese momento había trabajadores, digamos, en estos espacios de organización. Y Perón lo hace con el crédito interno, lo hace con el consumo de los sectores populares, lo hace con la inversión en empresas del Estado, lo hace con la estatización de empresas como los ferrocarriles y etcétera. Este gobierno nacional trata de reproducir en el discurso esos esquemas, pero en la práctica
el apoyo no lo hace con inversiones genuinas, con un Estado eficiente, verdaderamente funcionando, sino que lo hace a través de un proceso desigual de redistribución inequitativa de los recursos. Claro. Entonces, ahí es donde nosotros nos encontramos con lo que el radicalismo tiene que hacer. ¿Y qué es lo que el radicalismo tiene que hacer? Indefectiblemente, el radicalismo tiene que volver a discutir este proceso de movilidad social ascendente. Un proceso de movilidad social ascendente que no se va a dar a través del estímulo vía el modelo, digamos, kirchnerista, sino que se va a dar con el estímulo a través de la inversión, de la producción genuina, del desarrollo, de la estabilidad. Y hoy aparece la ley de abastecimiento. Pero es que no tiene opción. Claro, pero digo, es de loco, porque estamos hablando de cómo generar recursos para la economía y hago algo que al empresario lo deja totalmente, ¿no?, con las manos atadas. Cuando uno de los grandes déficits que va a dejar este gobierno, recién decías en el bloque anterior, digamos, como algo así como patear el problema para adelante. Uno de los grandes déficits que dejan estos gobiernos, este gobierno nacional y también el gobierno provincial, es un desequilibrio económico fenomenal. ¿A qué me refiero con desequilibrio? Me refiero a que si usted vive en algún lugar de la ciudad, paga determinadas tarifas, a modo de ejemplo, ¿no? Paga determinadas tarifas de servicio público. Si vive en otro, paga otras. Entonces la pregunta es, ¿cuánto cuesta el servicio público? Ah, nadie sabe. ¿Será un promedio de lo que paga usted con lo que pagan los otros? Su vecino paga una tarifa subsidiada, claro, que no sabemos si es real. Si es real. ¿Sí? Entonces no sabemos cuánto cuesta el servicio público. Solo a modo de ejemplo digo esto. Sí. ¿Por qué? Porque ese desequilibrio lo ven las empresas. Ese equilibrio lo ve la industria. Entonces, cuando yo le digo a la industria, vaya, invierta, me dice, ¿y cuánto me cuesta el gas? Y depende. Depende. A ver, y entonces, ¿cuánto cuesta mi costo fijo? Dice el industrial. Y depende. Entonces, por las dudas que hago, necesito altos volúmenes, digamos, de precios, destinados a soportar ese depende. Y ese depende lo terminas pagando. Suriani, yo, Juan, lo pagamos todos nosotros. Entonces, una de las grandes cuestiones vinculadas a esto es el desequilibrio sectorial que va produciéndose, digo solamente en la economía, ni hablar en el déficit social. Ni hablar del déficit social. Fíjate, vos dijiste, ¿no?, un desequilibrio económico, un desequilibrio social, porque la pobreza es una realidad en la Argentina. Hay una pobreza estructural que tenemos las provincias y lo notamos nosotros, y un déficit moral, Federico, porque no podemos no hablar de ese déficit. Totalmente. Que tiene que ver con una decadencia en la enseñanza, que tiene que ver con un sistema educativo que está totalmente colapsado y que no está preparado para los desafíos de un mundo moderno, que, como decía el ingeniero anterior, grandes recursos, pero no tenemos con quién a lo mejor sacarlos. Entonces me parece que la política hoy o la dirigencia política que viene va a tener que estos temas ponderarlos, tenerlos en consideración. Indudablemente, digamos, hace falta reformular las condiciones de vida de la Argentina. Y cuando te decía recién esto del desequilibrio social, decía que la Argentina era el sueño de la movilidad. Hoy es el sueño de una desigual, o más o menos desigual, redistribución de una riqueza inexistente. Entonces, ¿y la movilidad social? Porque está bien, fantástico, apoyemos, acompañemos, vamos con los subsidios, le metamos para adelante. ¿Y la movilidad social? Bueno, no está garantizada, no está asegurada. La accesibilidad no está asegurada. La Universidad Nacional de Salta, las universidades nacionales, están desfinanciadas, están siendo vaciadas. Y esto es algo evidente, ¿no? Para decir, bueno, pero hay obras. Sí, fantástico, pero ¿y los docentes? Antes de irte, Sáenz viene. Viene el 29, el viernes 29, donde se va a hacer el acto de asunción de las nuevas autoridades. Como te decía, en este proceso de normalización del radicalismo y el compromiso de todos los correligionarios, por supuesto, de hacer un espacio amplio, pluralista, primero para adentro. Muchos años de desencuentro nos han llevado a hacer esto. Y te diría más. Si seguimos haciendo lo mismo, vamos a seguir teniendo el mismo resultado. Te escucho optimista y está bueno. Bueno, mucha suerte, Federico.